Las urgencias hemato-oncológicas se abordan de esta forma porque incluso a veces es más importante primero tratar estos padecimientos que llegar al diagnóstico certero en sí. Tenemos neoplasias que ponen en riesgo la vida del paciente por estos problemas de urgencias hemato-oncológicas y hay veces que tenemos que actuar antes de tener el diagnóstico certero para que el paciente pues no se complique, ¿no? Entonces el primero es el síndrome de lisis tumoral. Síndrome de lisis tumoral resulta de la liberación de varias sustancias tóxicas que hay dentro de las células al torrente sanguíneo. Curiosamente, las células neoplásicas, principalmente las leucémicas, tienen alto contenido de ácido úrico, de potasio y de fósforo, de tal forma que estas tres sustancias, cuando se vierten de forma aguda y muy en gran cantidad en el torrente, son tóxicas para el organismo, pudiendo llevar al paciente a su muerte. La siguiente. Entonces, nosotros para hacer el diagnóstico de síndrome de lisis tumoral lo podemos hacer por medio del laboratorio, porque hay síndrome de lisis tumoral a nivel de laboratorio y síndrome de lisis tumoral a nivel clínico. Cuando nosotros tenemos que actuar es evidentemente a nivel de laboratorio. Ya cuando tenemos una síndrome de lisis tumoral clínico, tenemos un paciente realmente grave. Entonces, el diagnóstico se hace con estos 4 datos, uno de los 4, no necesitamos los 4, con uno ya se hace el diagnóstico de síndrome de lisis tumoral. Y es paciente con insuficiencia renal, cualquier dato de insuficiencia renal, edema, bajo gasto urinario, hipertensión, hiperuricemia, estos son los criterios del Cairo, son hiperuricemia, 8 miligramos por decilitro o 25% de aumento de su límite basal, es decir, si el paciente llegó con un ácido úrico de 4 y después a las 12 horas lo tiene en 6, es un paciente que está con lisis tumoral. La hiperpotasemia o hipercaliemia es más de 6 equivalentes por litro o también 25% más de aumento de su línea basal. La hiperfosfatemia, más de 6.5 miligramos por decilitro, y nos puede dar tetania, fotofobia, prurito, etc. La siguiente. Entonces, ¿qué tenemos que tomarle al paciente? Junto con su típica y socorrida BH, es los electrolitos con sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo, ácido úrico y las pruebas de funcionamiento renal. Aquí no pongo la DHL, pero la DHL, aunque no es un parámetro de lisis tumoral, sí es un marcador importante de destrucción celular. Acuérdense que la DHL es una enzima intracelular. Total que esta se va a liberar al torrente cuando la sangre se muere. ¿Quién me dice una patología donde tengamos elevación de DHL? Que no sea leucemia, ¿eh? ¿Cuál? Hepatitis. Hepatitis viral nos sube la DHL. ¿Por qué? Porque hay muerte de los hepatocitos. Entonces, como les decía, la DHL es intracelular, la DHL se eleva. Otra patología, un infarto al miocardio, ¿no? Incluso hasta ustedes van a un laboratorio y tienen perfil cardíaco y sale la DHL. Porque cuando se muere el corazón, esa parte del miocardio que se infarta, se libera la DHL. Bueno, la DHL, aunque no es un parámetro de lisis tumoral, es un parámetro que nos dice qué tanto se están destruyendo las células. Por eso es que en una leucemia aguda, linfoblástica, podemos ver que la mayoría de las veces tenemos DHLs muy altas, más del doble o el triple de la línea basal. En cambio, en las leucemias mieloides, como el blasto es más resistente, la DHL por lo general no se eleva. Entonces eso nos puede dar un dato de cómo es que se comporta el tumor. Otro tumor, por ejemplo, que no forzosamente leucemia, que puede cruzar con DHL elevada, es un Wilms, que también se empiece a tener lisis tumoral, ¿sí? Entonces, la DHL es un parámetro importante para ver la lisis del tumor. La siguiente, por favor. Entonces, toman esos estudios de laboratorio. Desafortunadamente aquí la copia es muy mala, pero es un paciente que tuvimos aquí en el 2009, 2010. Es una paciente que llegó aquí de 13 años, ¿cuánto dice ahí? Bueno, total que esta adolescente, la historia es de que en su pueblo alguien la encontró con fiebre y a esa paciente cuando la revisaron pensaron que tenía broncoespasmo.
Se les hizo fácil pues ponerle su manejo para broncoespasmo, les encanta poner la Dexa intramuscular, le pusieron sus 8 miligramos, unas 3 dosis, y entonces la paciente se puso muy pálida. Bueno, de hecho esta paciente ya estaba un poquito pálida, nada más que no la notó el médico. Y entonces, bueno, antes de eso, esa paciente había sido referida al hospital civil, por estudio de una probable pancitopenia, ¿no? Y entonces le da a este cuate la dexametasona, aparentemente mejora, llega con nosotros, le hago un aspirado, sucede que la médula ósea no tiene nada, no hay blastos, no hay uno que otro linfocito por ahí. Parecía que la dexametasona la había metido en remisión, pero como yo no conocía los antecedentes de esta paciente, pues pensé que era una anemia plástica. Vamos a citarla en 2 semanas para hacerle toda la batería de estudios, biopsia, etc. ¿Cuál es la sorpresa? Que cuando llega en 2 semanas, llega completamente aplaseada, con menos de 2000 leucos, llega con muy poquitas células en sangre periférica, la siguiente, llega con, fíjense, urea 181, creatinina 2.9, ácido úrico 24.4, hiponatremia 129, afortunadamente el potasio está bien, 3, y fósforo de 20, ¿no? Y todavía, bueno, como que se preguntó aquí el pediatra que lo recibió, oye, ¿es cierto que puede estar así tan mal la paciente? Porque cuando hablamos de lisis tumoral, siempre nos han dicho que tenemos un paciente con muchos leucocitos, un montón de leucos. Sí es cierto, cuando tenemos un paciente con más de 100,000 leucos, es un paciente que tiene alto riesgo de presentar síndrome de lisis tumoral. Pero aquel paciente que se le inicia tratamiento también es un paciente de muy alto riesgo de lisis tumoral. Y esto fue lo que pasó con esta paciente, que involuntariamente allá en su pueblo le empezaron la dexametasona, seguramente tenía una buena cantidad de leucos, y ya cuando llega con nosotros, llega con síndrome de lisis tumoral perfectamente bien instalado. La siguiente. Evidentemente cuando algo no le checa al médico, dice, pues vamos a volver a repetir, ¿no? Y repito otra vez los estudios, igual, ¿no? Urea 169, ¿qué otra cosa dice por ahí? Y hasta le pone insuficiencia renal aguda. En realidad lo que tiene es un síndrome de lisis tumoral. Sí hay datos de insuficiencia renal aguda, por supuesto, pero esto se llama síndrome de lisis tumoral. La siguiente. ¿Por qué no le dieron al diagnóstico inicial? Porque no había blastos. De hecho, no sabíamos que tenía leucemia. Alguien nos hizo el favor de ponerla en aplasia, ¿no? Entonces aquí están los datos de lisis tumoral de esta paciente. Llegó prácticamente en anuria. La siguiente. Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Se le hizo su hidratación con líquidos altos, 3,000 mililitros metros cuadrados al día. En esta paciente se tuvo que alcalinizar la orina. Sin embargo, este es un punto controversial. No siempre se tiene que alcalinizar la orina, ¿no? Yo sé que muchas veces les hemos dicho, a ver, ya llegó el niño a urgencia, ya le pusieron sus soluciones, ya le pusieron su bicarbonato. Falso, falso. No siempre se tiene que alcalinizar la orina. Lo que sí es que siempre se tiene que poner muchos líquidos, más de 3,000 mililitros por metro cuadrado, de 3,000 a 5,000. Se tiene que evitar el potasio y se tiene que evitar el fósforo, ¿sí? Pero la alcalinización de orina no lo hagan. ¿Por qué no? Hay varias razones. De hecho, manejar el bicarbonato, pues siempre lo hemos hecho así a la ligera, ¿no? Pero tiene muchos efectos secundarios. Uno de ellos es que une fuertemente el calcio con el fósforo. ¿Y qué pasa si tenemos un paciente con lisis tumoral, con hiperfosfatemia? Lo alcalinizamos y entonces tenemos cristales de fosfato de calcio en el riñón. Tenemos más daño. La alcalinización de orina, sistemáticamente, lo que hace es baja el calcio, porque hace que se una al fósforo. Entonces, actualmente ya no se recomienda de rutina alcalinización de orina. No lo alcalinicen, no va a pasar nada. Lo que sí es que hay que ponerle alopurinol. El alopurinol lo que nos va a hacer, la siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, les voy a decir lo que hace el alopurinol. Esta es una foto de la paciente que ven que tiene tetania. La paciente tiene tetania, ¿sí? ¿Cómo le corregimos la tetania? Con bolos de calcio. Por lo general, los que con este fósforo de 20, si ustedes les dejan un aporte continuo de calcio, segurito al día siguiente van a tener
cristales de fosfato de calcio. Por eso es que la hipocalcemia en estos pacientes se maneja con bolos de gluconato de calcio y solo en caso de tetania. La siguiente. En manos, la siguiente, y en pies, ¿no? La siguiente. Entonces, el tratamiento, quien va a salvar al paciente es el riñón, no nosotros. Nosotros lo que vamos a hacer es que funcione el riñón. Entonces, tenemos que forzar la diuresis con furo o bumetanida, que son los diuréticos que tenemos aquí a la mano. Cuando esto no funciona, ya en última instancia se utiliza la diálisis peritoneal y la hemodiálisis también. Pero estas dos tienen que ser las últimas opciones, porque un paciente que nos cae en insuficiencia renal es un paciente que va a estar muy grave. Lo más importante es hacer que este riñoncito nos ayude a estabilizar al paciente. La siguiente. Entonces, ¿por qué se dice que se alcaliniza la orina? Porque esta foto está tomada de las pláticas de St. Jude, del Children's Hospital. Vemos que aquí abajo está el pH urinario. Si nosotros tenemos un pH normal de la orina alrededor de 5, tenemos cierta solubilidad del ácido úrico, que es esta línea morada, esta de aquí abajo. Si lo alcalinizamos, esa solubilidad aumenta más de 10 veces, hasta 7, 7.5. De ahí sale la cifra mágica de 7 o 7.5, porque se eleva la solubilidad. Sin embargo, si nosotros le damos un inhibidor de la hipoxantina oxidasa, que es el allopurinol, vemos que el ácido úrico, en vez de llegar hasta ácido úrico, se queda en en hipoxantina, y la hipoxantina es independiente del pH. Pues que ustedes pueden no alcalinizar la orina, le dan allopurinol al paciente y le va a ir bien. ¿Cuál otra cosa tenemos? Pues tenemos la alantoína. Miren, esta todavía la solubilidad y por lo tanto la eliminación renal es mucho mayor. Esta es la que más es soluble y esta se obtiene dándole al paciente rasburicasa. Rasburicasa es una enzima que nos va a transformar el ácido úrico en alantoína. Ese no lo tenemos en México. Tiene una que otra complicación, es caro, puede dar una que otra reacción alérgica en menos de 1% de los pacientes, pero este es buenísimo para aquellos pacientes en Estados Unidos que tienen síndrome de ilis tumoral como esta niña, ¿no?, que tuvimos nosotros. La siguiente. Entonces, ¿qué tuvimos que dar en esta paciente? Allopurinol, 300 miligramos por metro cuadrado por día, dividido en 3 dosis. Esa es la que utilizo. Las ventajas es que es un costo bajo, hay un manejo efectivo del ácido úrico, pero eso es al segundo o tercer día. En cambio, el rasburicasa a dosis de 0.1 a 0.2 miligramos por kilo por dosis, a las 24 horas prácticamente se normalizan los niveles de ácido úrico. Podemos dar otras 2 o 3 dosis y se acabó el problema. La siguiente. El problema del rasburicasa, es que puede hacer hemólisis o en menos de 1% de los casos o una reacción alérgica. La siguiente. Entonces, el tratamiento de los electrolitos es evitar fosfatos en la dieta y si podemos dar un quelador en la dieta de fosfatos, como el Melox, por ejemplo, ¿no? El óxido de aluminio y magnesio, se puede quelar un poquito el fósforo. Se administra calcio, solo en caso de tetáneas o arritmias, que eso puede ser letal. Se utiliza diuréticos y la siguiente diálisis. Entonces, una vez que ya forzamos diuresis, el síndrome de lisis tumoral termina después de iniciar el tratamiento. ¿Por qué? Porque quien nos va a controlar, a matar, a limitar la carga celular es la quimioterapia. Entonces, un paciente no va a estar mejor hasta que no se le ponga quimioterapia. Y entonces, en la primera dosis de quimioterapia es cuando esperamos nosotros una mayor incidencia de síndrome de lisis tumoral. ¿Qué le dimos a esta paciente? Pues su inducción a la remisión con su vincristina, daunorubicina, y ahí se me fue un 0 ahí, no, sí está bien, 10.000. Su L-asparaginasa de forma intramuscular. En esta paciente, afortunadamente, no llegamos a diálisis, la siguiente en hemodiálisis. Estos son los siguientes laboratoriales. Ya aquí se ve creatinina de 0.7, ácido úrico 2.4, hasta nos pasamos, fíjense, potasio de 2.6,
Calcio, el que faltaba mejorar, 7.2. Pero es una paciente que de estar en falla renal con 20 de fósforo y otros tantos de ácido úrico, pues ya tenemos una paciente en buenas condiciones para continuar su quimioterapia, la siguiente. Entonces, esto fue lo que utilizó en esta paciente, la siguiente. Entonces, por eso es importante tratar la urgencia hemato-oncológica. Nosotros subimos 2 semanas después que esta paciente lo que tuvo fue una leucemia linfoblástica aguda de precursores B. Es decir, no necesitamos el diagnóstico para iniciar el tratamiento. Lo que necesitábamos nada más eran los estudios de laboratorio para las urgencias hemato-oncológicas. El diagnóstico se tuvo que dejar para después, para que regresara ahora sí que otra vez la leucemia y pudiéramos nosotros tipificar para ver qué tipo de leucemia era, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pacientes que tienen riesgo de un síndrome de lisis tumoral? Pues todos aquellos que tienen gran carga tumoral. Leucemias linfoblásticas agudas con más de 100.000 leucocitos, linfoma de Burkitt con un gran vasote, los Wilms, que también estén muy grandes y empecemos la quimioterapia. Entonces, todos esos pacientes con una gran carga tumoral y que sepamos que la célula es sensible, son pacientes que tienen riesgo de tener síndrome de lisis tumoral. Y eso, por lo general, pues es manejo del pediatra, porque no se necesita un hematólogo que diga que sea leucemia. Lo que necesitamos es un pediatra que se dé cuenta que tenemos un paciente con alteraciones hidroelectrolíticas, un paciente que tiene problemas renales y viendo o tratando de pensar que es cáncer, lo podemos sacar con este tratamiento. Bueno, otra urgencia hemato-oncológica es la hiperleucocitosis y se define por más de 100 leucocitos en sangre periférica. La hiperleucocitosis por sí sola nos puede producir el síndrome de lisis tumoral y nos puede producir leucostasis. Evidentemente es más común en los blastos más duros, más resistentes, que son los de la leucemia mieloide, que los vemos aproximadamente en 20% de los casos. La siguiente. Entonces, la leucostasis, que nos da la hiperleucocitosis, está dada por disminución en el flujo sanguíneo de un órgano y dependiendo del órgano tenemos la sintomatología. Esa disminución del flujo sanguíneo nos da hipoxia tisular y a veces la siguiente oclusión de los vasos sanguíneos. Entonces, si los vasos sanguíneos que sufren son los de las mucosas, vamos a tener sangrado en mucosas. Si son los de la retina, que también son muy delgaditos, tenemos visión borrosa, papiledema. Podemos tener a nivel del sistema nervioso central desde cefalea hasta coma, que es lo más grave. A veces, aunque es raro en niños, pero se puede tener insuficiencia cardíaca, se puede ver disnea y taquipnea. También en algunos casos, una vez me tocó ver cuando era residente de una M3, un paciente con priapismo, y esos casos tenemos que actuar rápidamente en la siguiente, porque el problema es que pueden tener EBCs isquémicos, y si a eso le agregamos que el paciente trombocitopenia eso se va a convertir en un EBC hemorrágico y nos va a llevar a la muerte del paciente. Tratamiento es igual que el síndrome de lisis tumoral, se utilizan soluciones de hiperhidratación y la siguiente. No está, pero bueno, también aquí nosotros tenemos, a lo mejor la tengo en la siguiente plática, lo que es el recambio plasmático. El recambio plasmático, leucoféresis, se hace con unos filtros especiales. Metemos al pacientito a la máquina de aféresis, la máquina de aféresis por medio de centrifugación y un rayo láser, digamos que separa la sangre y sus componentes, eritros, leucos y plasma. Y cuando agarra la capa de leucos, esa la separa y le regresamos al paciente el plasma y los eritrocitos. Esa medida es temporal, pero es muy buena porque nos evita sangrados intracraneanos. ¿Qué tenemos que evitar hacer de rutina en un paciente con hiperleucocitosis? Transfusión de eritrocitos. También nos pasó aquí en la terapia intensiva alguna vez, una pacientita de leucemia linfoblástica aguda con 200.000 leucocitos, tenía 7 de hemoglobina, empezó la transfusión y como a la media hora de la transfusión empezó a convulsionar. Se le hizo su tomografía y vimos que tenía zonas de infarto múltiples a nivel del encéfalo. ¿Qué pasó? Pues que el paciente tuvo su leucostasia. Ahí todos los eritrocitos que le metimos fueron y taparon el sistema nervioso central, ¿no? Ahí las venitas
y la paciente falleció. Entonces, paciente que tenga hiperleucocitosis, mucho cuidado con transfundir eritrocitos. Los eritrocitos están desplasmatizados, o sea, no es sangre completa. La sangre completa tiene eritros y tiene un líquido, que es el plasma. Lo que le ponemos al paciente son puros eritrocitos, y eso aumenta la viscosidad de la sangre. Los que han podido ver, ¿quién de aquí ha visto, levante la mano, una sangría de un paciente con policitemia? ¿Cómo sale la sangre? Una gotita, así, bien despacito, porque es súper viscosa. Entonces, lo mismo pasa cuando tienen muchos leucos, se hace bien viscosa. Y entonces le ponen más células, más eritrocitos, y el paciente tiene infartos, ¿no? Infartos aquí. Entonces, por eso hay que tener cuidado con la hiperleucocitosis. A veces en esos pacientes quizá es preferible, no podemos hacer una leucoféresis. ¿Qué se le ocurre que le podemos hacer? Es un paciente con 5 de hemoglobina, tiene ya complicaciones hemodinámicas, tiene 300,000 leucocitos, urge la transfusión. ¿Qué tenemos que hacer? ¿A quién se le ocurre? Y ya lo han hecho, en otras circunstancias ya lo han hecho. Hasta el que saque. ¿Eh? ¿Cómo? Ya lo han hecho con otros pacientes. Se llama transfusión por recambio. Es decir, meten y sacan. ¿Dónde han hecho? En exsanguinotransfusiones, en recién nacidos. Entonces, se vale hacer, ¿no? Agarran su paquetito, sacan 10 mililitros y meten otros 10. Sacan. Esa es una transfusión por recambio. Si no se puede hacer una leucoféresis, es una transfusión por recambio. Y con eso se eleva el hematocrito y a lo mejor hasta le sacamos algunos leucos, ¿no? Bien. Otra urgencia hemato-oncológica es el síndrome de vena cava superior. Y este nos da por la compresión u obstrucción de algunas de las estructuras que tenemos en el cuello. ¿Qué tenemos ahí? Vasos sanguíneos, algunos nervios y, lo más importante, las vías aéreas, ¿no? La siguiente. No todos los síndromes de vena cava superiores son hechos por neoplasias. Solo un 30% son producidos por neoplasias. Hay abscesos que nos pueden dar síndrome de vena cava superior, hay hemotórax, hay muchas complicaciones que no necesariamente es cáncer, que nos da síndrome de vena cava superior. Entonces, un síndrome de vena cava superior está dado por edema facial, ingurgitación yugular, red venosa colateral y más que cianosis es plétora. La siguiente. Aquí vamos a ver un poquito de red venosa colateral. Vemos aquí es un linfoma, ya sabemos que es de Hodgkin porque ya se hizo el estadio, ¿no? Pero tenemos un paciente con una masa en cuello y una red venosa colateral. La siguiente es un paciente que también tuvimos acá, un paciente que ya sabíamos que se iba a complicar. Es un paciente que tuvo un linfoma linfoblástico, células T, aquí en mediastino. Se tenía que tomar la biopsia se tomó de aquí arriba, fue una incisión como de 5 centímetros, se intubó por el doctor Adoniram, si no mal recuerdo, bajo broncoscopia directa, porque la masa no permitió que el anestesiólogo llegara e intubara. Aquí está en la terapia, y está en la terapia porque no se pudo extubar hasta después de que se le inició la quimioterapia. La siguiente. Y fíjense que no es un bolón, ¿no? O sea, no es un bolón. El problema es que la bola estaba por dentro, ¿sí? La siguiente. Entonces, aquel paciente que tiene red venosa colateral, aquel paciente que tiene tos, aquel paciente que tiene disnea, ortopnea, peor aún disfagia o dificultad respiratoria, es un paciente que puede tener síndrome de vena cava superior. La siguiente. Y por lo tanto, tenemos que ver por qué tiene así. Tenemos que tomar su radiografía de tórax para valorar vía aérea. Biometría hemática, porque si llega de primera vez esa bola, yo también puedo pensar que es una leucemia. Tengo que ver por dónde viene el problema. Y medirle su saturación. La siguiente. Aquí vemos una radiografía donde vemos que hay una masa mediastinal, diámetro del tumor, aquí dice, diámetro del tórax, y es el corazoncito que está aplastado por el tumor. Entonces, estos pacientes respiran por la musculatura accesoria, ¿no? Están con dificultad respiratoria, pero ellos conscientemente están trabajando para que puedan ventilar. ¿Qué pasa si lo sedamos? La siguiente. Entonces, esta masa que ven aquí, pues cae sobre la tráquea y cae a este nivel. Entonces, aunque sea
anestesiólogo más ducho va a ver las cuerdas, va a intubar, pero no va a pasar este nivel y se va a asfixiar el paciente. Por eso es que los pacientes con síndrome de vena cava superior, prohibido que los ceden, a menos de que exista alguien en el hospital bien entrenado para una intubación y se tenga todo el equipo, porque si no el paciente puede morir, porque aquí, fíjense a qué nivel estamos, este es el esternón, son las costillas, aquí no entra nada, no de que vamos a meterle aquí una cánula para que respire, la masa está más abajo, ¿no? Entonces, por estos pacientes se tiene que manejar en tercer nivel y si se va a intubar, que sea bajo broncoscopía directa, la siguiente. El tratamiento en general de un paciente con síndrome de vena cava superior es ayuno, oxígeno, semifowler, precisamente por eso, para evitar que trabaje más este paciente y se nos canse, eliminar la ansiedad del paciente. No podemos tener un paciente llorando porque se cansa, por eso es que tiene que estar ahí el papá o la mamá que esté tranquilizando al paciente y se intuba solo en caso absolutamente necesario. La siguiente. Otras urgencias oncológicas que también tenemos que actuar rápido, por ejemplo, es un síndrome de compresión medular. Llega un paciente con una hemiparesia, una paraparesia, y entonces le hacemos una tomografía y vemos que tiene una bola acá. Pensamos que es un linfoma. No nos puede esperar a veces a que entre el neurocirujano y le tome una biopsia. A veces tenemos que dar bolos de ciclofosfamida para bajar esa bola y que el paciente recupere la movilidad de los miembros inferiores. Derrame pleural también se tiene que drenar inmediatamente antes del diagnóstico. Tampona de cardíaco también. Coagulación intravascular diseminada es si no la única, de las poquitas indicaciones para dejar transfusión de plaquetas con oral. ¿Por qué? Porque aquí se están consumiendo las plaquetas, ¿no? Entonces, en una coagulopatía por consumo, sí se vale dejar plaquetas con oral. En otros problemas, aunque tenga 0 de plaquetas, si no es por consumo, no le recomiendo dejar plaquetas con oral. Y algo que nunca nosotros nos fijamos, pero que siempre o en el 90% de nuestros pacientes está, es la desnutrición. Nosotros vamos con toda la intención de darle quimio, le damos dosis completas de quimio y se aplacan, ¿no? Pacientes que casi no aguantan la quimioterapia, precisamente son porque están desnutridos, además por la propia susceptibilidad, ¿no? del mexicano o del latino a la quimioterapia. La desnutrición es un tema importante que tenemos que tener en cuenta en el manejo de los pacientes oncológicos. La siguiente. Es el paciente, el que estaba intubado, finalmente, ¿con qué se curó? Con quimioterapia, con radioterapia. Este es el sitio donde se hizo la toma de biopsia. Entonces, cuando terminó el tratamiento, para que vean que cuando se tienen todos los medios posibles para tratar una enfermedad, podemos llegar a tener un buen porcentaje de éxito. Entonces, puntos importantes de esta plática: acuérdense, paciente que sea de alto riesgo para síndrome de lisis tumoral, soluciones de hiperhidratación, sus estudios de laboratorio y traten de no alcalinizar ya la orina. Bien, entonces, continuando con lo de urgencias hemato-oncológicas, ahora vamos a ver las propias urgencias hematológicas, incluyendo los criterios de transfusión de los pacientes. La siguiente. Entonces, las urgencias hematológicas son complicaciones que requieren atención inmediata, ¿no? Y aquí vamos a dividirlas en dos: las alteraciones en la hematopoiesis y las alteraciones en la coagulación. La siguiente. Entonces, cuando tenemos, esto ya los había comentado, hiperleucocitosis, más de 100.000 células, a veces cuando tenemos más de 200.000 células, en 90% de los casos ya tenemos pacientes sintomáticos. La siguiente, esta es la que les decía, es la tablita que les iba a enseñar hace rato. Las leucemias agudas, por lo general, las que más hacen son las leucemias mieloides. Las leucemias granulocíticas crónicas difícilmente hacen hiperleucocitosis, leucostasis, pero estas frecuentemente tienen hiperleucocitosis. Son cuentas de 400.000, 500.000 células. La diferencia es que aquí son células inmaduras y en la leucemia granulocítica crónica, que es más de adultos, son células maduras. La siguiente. Bien, entonces tenemos aumento de la viscosidad sanguínea, tenemos leucostasis capilar,
Los órganos que nos afectan, ya les había mencionado, el sistema nervioso central, riñón y algunos también pulmón. La siguiente. Tratamiento, ya les decía yo, hiperhidratación, mantener un gasto urinario mayor a 100 mililitros por metro cuadrado. Hay que transfundir plaquetas para tener cuando menos 50,000. Si el paciente tiene 30,000 y no está sangrando, de todas formas se tiene que poner plaquetas, por lo del fenómeno que les decía, que un EBC isquémico luego se nos pone hemorrágico y se muere el paciente. Precaución con transfusión de eritrocitos y la siguiente, la leucoféresis. Bueno, ¿cuándo vamos a hacer leucoféresis? Por lo general, cuando tenemos en la leucemia linfoblástica aguda más de 100,000 leucocitos con síntomas de leucostasis o hiperviscosidad, es indicación para leucoféresis. Si no se puede hacer la leucoféresis, entonces se hace una transfusión por recambio. Si no lo hacen, estamos poniendo en riesgo la vida del paciente. A lo mejor no pasa nada, como muchas veces nos ha pasado, pero es una conducta arriesgada. Cuando tenemos más de 400,000 leucocitos con o sin síntomas, la Asociación Americana de Aféresis dice que se haga una leucoféresis. Cuando tenemos más de 200,000 leucocitos que no responden a manejo, también se tiene que hacer. Es en las linfoblásticas. En las mieloides, cuando tenemos más de 200,000, excepto en la M3, entonces se hace leucoféresis. Y en la leucemia granulocítica crónica, como yo les decía que había un montón de células, a veces 800,000, 700,000, solo cuando tenemos sintomatología. ¿Cuál es esa? Pues cefalea, mareo, vómito, visión borrosa, ¿no? Sangrado conjuntival, todo eso son indicaciones, son sintomatologías de leucoféresis. La siguiente. Síndrome de hiperviscosidad está dado por cualquiera de estos, ¿no? Entonces, un paciente que llega con 200,000 leucos y llega con cefalea, es un paciente que tenemos que hacerle leucoféresis. La siguiente. Bueno, la otra alteración es el problema de la anemia. ¿Qué significa anemia? Anemia es la disminución de la hemoglobina por debajo de las 2 desviaciones estándar para la edad, ¿sí? Sin embargo, para transfundir un paciente no solo necesito la cantidad de hemoglobina, sino necesito ver el estado del paciente. No siempre la hemoglobina va a ser indicativo de transfusión del paciente, no siempre. Bueno, ¿por qué tenemos anemia en estos pacientes? Pues porque tienen una infiltración del tumor a la médula ósea o la leucemia que está en la médula ósea, desplaza a la hematopoiesis normal. Cuando utilizamos quimioterapia o pacientes que ya llevan tiempo sangrando o pacientes que tienen hemólisis, hay tumores como algunos timomas o linfomas que pueden cursar con anemias hemolíticas autoinmunes, etcétera, ¿no? Y algo que llamamos una anemia por proceso inflamatorio crónico, eso lo vemos más en los adultos cuando tienen sus tumores de ya algunos meses de evolución. Esos, por diversos mecanismos inflamatorios, el paciente tiene anemia. La siguiente. Bien, entonces, cuadro clínico de anemia, está la misma foto de la otra niña, pues estaba súper pálida, había llegado como con 2 de hemoglobina la pobre. Palidez, taquicardia, polipnea, soplo, ahí puede haber hasta soplo ocular, astenia, dinamia, disnea, es un síndrome anémico típico. La siguiente. Y el tratamiento es transfundir de 10 a 15 mililitros por kilo por día. Yo no recomiendo transfusiones de más de 20 mililitros por kilo por día. Y cuando un paciente tiene transfusiones masivas, tenemos además que ponerle plasma, plaquetas y calcio. ¿Quién me dice por qué calcio? ¿Quién sabe? ¿Por qué el calcio? Pues acuérdense que para que la sangre no se coagule, necesitamos un anticoagulante. Entonces, el anticoagulante que utilizamos para las bolsas de sangre es a base de citrato de citratos. El citrato lo que hace es que agarra y quela el calcio y no lo suelta. Entonces, coagulación sin calcio no se da nunca. Entonces, una sangre que está anticoagulada con calcio es una sangre que ustedes le ponen calcio y se va a coagular, ¿sí? Entonces, si nosotros le ponemos a un paciente muchos paquetes, ese anticoagulante va a pasar al paciente, evidentemente, y entonces se quela el calcio y el paciente tiene
datos de calcio bajo. ¿Sí? Bien. Eso también pasa con el plasma y con las plaquetas. ¿Sí? Bien. Transfusión de eritrocitos con un paciente descompensado. Ya les decía que se va a hacer por recambio, forzosamente es un catéter central o una vena de buen calibre. Listo, la siguiente. Bueno, aquí siempre los hematólogos dividimos las indicaciones en niños mayores de 4 meses y en niños menores de 4 meses. ¿Por qué? El niño menor de 4 meses todavía tiene anticuerpos maternos. Incluso eso nos va a dictar qué tipo de sangre le vamos a poner al neonato o al menor de 4 meses. En cambio, un paciente de más de 4 meses ya no tiene anticuerpos maternos. Por lo tanto, la transfusión de un paciente de mayor de 4 meses es igual a la de un adulto, ¿no? Eso, quédenselo ahí en la memoria por si no lo alcanzamos a ver. Muy importante cuando transfundan neonatos. Bueno, transfusión de eritrocitos en pacientes mayores de 4 meses son procedimientos quirúrgicos de urgencia en pacientes con anemia sintomática. Es un paciente que llega pálido, llega con soplo, no me voy a esperar a que salga la BH si es un paciente accidentado. Le pasamos un paquete y le metemos esplenectomía, lo que tenga que hacer el cirujano, ¿sí? Esos son casos de urgencia. Fíjense que aquí no necesitamos niveles de hemoglobina. Pérdida aguda de sangre con signos síntomas de hipoxia tisular, paciente que nos lo traen después de un accidente, que viene desorientado, que vemos que hay un chorro de sangre o tiene un hematoma retroperitoneal, se le pone sangre y después vemos si se opera o vemos la biometría hemática. Aquí no necesitamos nivel de hemoglobina. Incluso pudo haber tenido el accidente y la hemoglobina a lo mejor todavía no cambia, ¿no? Aquí el paciente vemos que tiene signos y síntomas de hipoxia, entonces el paciente se transfunde. La siguiente. Y eso lo saben muy bien los cirujanos. Un paciente que ven que empieza a sangrar, que empieza a tener alteraciones en la frecuencia, en la oximetría, antes de cualquier cosa le empiezan a poner sangre y plasma, ¿no? Bueno, con estados eritrocitarios, hematocrito menor a 24%, es decir, hemoglobina menor a 8, cuando le vamos a dar a un paciente quimioterapia, cuando tiene tratamiento con quimio, cuando tiene radioterapia tenemos que subirlo hasta más de 10 todavía. Vamos a transfundir a alguien cuando tiene 13 de hemoglobina, sí, siempre y cuando el paciente tenga una enfermedad pulmonar severa o esté oxigenado por membrana extracorpórea. ¿Por qué les puse estas dos indicaciones? Para que vean el contraste. O sea, sí a veces utilizamos el nivel de hemoglobina o de hematocrito para transfundir, pero va mucho de la mano con qué tipo de paciente nos estamos enfrentando. Si es un paciente que no se está oxigenando bien, debe tener más de 13 de hemoglobina. Si es un paciente que el problema es la hematopoiesis, pero que no tiene nada a nivel pulmonar, es 8 de hemoglobina. ¿Sí? Entonces es valor más estado del paciente. La siguiente. Contraindicaciones del uso de contrados eritrocitarios es corrección de la anemia por cualquier otro medio, ¿no? Un paciente con deficiencia de hierro, a menos que esté soplando por todos lados y esté descompensado, se le transfunde, pero si no, puede ser con hierro. Los pacientes renales, por lo general, usamos eritropoyetina, nos va mucho mejor, ¿no? Ácido fólico en algunas anemias, etc. La siguiente. ¿Cómo se transportan los eritrocitos? En un contenedor limpio y siempre tienen que llevar un congelante. Y el concentrado eritrocitario debe estar envuelto en un trapo. Nunca el hielo tiene que estar en contacto con el paquete, porque si no, lo hemoliza. ¿Por qué es importante el transporte? Porque ahí van al interno, pide la sangre, se la lleva así como si fuera bistec, ¿no? La deja ahí en el escritorio y el paciente tiene fiebre. Y no lo quieren transfundir, ahorita vamos a ver eso de la fiebre. Y no lo quieren transfundir. ¿Qué va a pasar con esa sangre? Se va a tener que tirar. ¿Por qué? Sangre que tiene 30 minutos o más a temperatura ambiente, o se transfunde
o se tira, pero no se puede volver a guardar. ¿Por qué? Porque ya al estar fuera de su temperatura, los eritrocitos empiezan a morir. Y entonces es un mecanismo que ya no se puede volver a parar, aunque se meta el paquete en el refrigerador. En cambio, si ustedes sacaron su paquetito, lo metieron en una cajita de unicel con su hielito, ese congelante lo mantiene a menos de 8 grados centígrados. Y entonces, si no se usa, se puede regresar perfectamente bien ese paquetito al refrigerador, siempre y cuando no haya tocado el congelante, ¿sí? Por eso es importante la forma de transportar la sangre, la siguiente. La dosis es de 10 a 15 mililitros por kilo por día. Por lo general lo pasamos de 2 a 3 horas. La siguiente. Y aquí dice. Recomendaciones generales. No debe ser calentado. Solo hay 2 o 3 indicaciones para calentar con equipo especial, que no contamos con ello aquí, el paquete. Y es cuando a un bebecito vamos a transfundirle a una velocidad de más de 15 mililitros por minuto. Nos puede caer en hipotermia. Entonces, eso sí se calienta con un aparatito especial. O un paciente que tiene anticuerpos que trabajan a temperaturas frías. Pero si no son esas indicaciones, no se calienta, no se calienta. Porque ya los he visto, agarran el paquetito y se lo ponen acá. ¿No? Mal, ¿no? Hay otros que creen que el paquetito genera calor, porque veo que lo meten y lo tapan, el paquetito. No sirve de nada que tapen con una toalla el paquete y lo dejen ahí. La sangre se transfunde así, como viene, fría, a menos que tengamos paciente con creatinininas o que la velocidad sea mayor a 15 mililitros por minuto. Si no, no se calienta. Filtro se utiliza en toda la transfusión de cualquier tipo. Plasma, plaquetas, críos, eritros, utilizamos el filtro estándar. Siempre, siempre. Siempre va solita el eritrocito y si hay una reacción transfusional se suspende. La siguiente. Aquí está el filtro. A ver, la siguiente. Miren, ese es mejor. Este es para los bebecitos, ¿verdad? Aquí está el microgotero y esto blanquito es el filtro. Ese es un filtro estándar para transfundir hemoderivados. El otro también, la anterior, por favor, también lo tiene, pero no se ve muy bien por la foto, pero aquí está el filtro. Es un normo con filtro, la siguiente. Entonces, todo hemodderivado, todo es con filtro. ¿Qué tenemos que verificar? Todos estos datos. Que se haya cruzado, que la sangre no esté caduca, el grupo, que sea sangre segura. A ver la siguiente. Aquí está. Este es un paquetito donde vemos que aquí está el grupo A del tipo 2, RH positivo, el número de bolsa. La siguiente. Vemos que es un concentrado eritrocitario. Aquí dice fecha de caducidad 20 de agosto del 2010. Ah, bueno, estamos en 2016, pues esta ya no se usa, ¿no? Pero tenemos que checar todos estos datos. La norma oficial mexicana nos pide que tenga negatividad, o sea, que hayamos hecho las pruebas para todos estos virus, hepatitis B, hepatitis C, para sífilis, le hacemos rosa de Bengala, también le hacemos la gota gruesa, etcétera, ¿no? La siguiente. ¿Qué riesgos tenemos al utilizar eritrocitos en un paciente? Pues que se sensibilice, eso es lo que más a veces tenemos mucho, ¿no? Le ponemos una bolsa al paciente y de repente en la siguiente transfusión ya no le encontramos grupo al paciente. ¿Qué pasó? Que hizo un anticuerpo contra algún antígeno eritrocitario. Oye, pero es que la primera que le pasamos resultó compatible. Pues sí, pero a lo mejor ese eritrocito tenía un antígeno nuevo que el paciente no conocía. Y al metérselo, el paciente hace anticuerpos contra ese antígeno. De tal forma que le ponemos otra bolsa y ya tenemos reacción. Por eso es que cuando se pueda, antes de cada transfusión, es una prueba cruzada. ¿Sí? ¿Qué hacemos a veces para no picar tanto al paciente o para no desangrar al paciente? Le cruzamos 3 o 4 paquetes, ¿no? Le pasamos el primero, no pasó nada. Pero de repente el segundo paquete nos dio reacción. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué dio reacción? Ah, pues por ese fenómeno. Porque a lo mejor en la primera muestra el paciente no había estado expuesto a ningún tipo de antígeno.
Se transfunde la primera vez, se expone el antígeno, sale el anticuerpo y entonces ya las siguientes ya no son compatibles. Por eso es crucial siempre tener una tubo piloto fresco para que el banco de sangre trabaje de forma correcta. Reacción transfusional hay muchas, están las reacciones hemolíticas, las no hemolíticas, las febriles, las por leucocitos, sobrecarga circulatoria, algo que también tenemos mucho son infecciones, que le pasemos el virus del VIH, de hepatitis B, de hepatitis C. Algo que nunca tomamos en cuenta, pero que está latente en los pacientes muy inmunosuprimidos, es la enfermedad de injerto contra huésped. Una enfermedad de injerto contra huésped, imagínense, yo estoy sumamente inmunodeprimido. Y entonces llega un linfocito externo. ¿Cómo llegó? Pues por una transfusión. Ese linfocito, al llegar a mi cuerpo, dice, oye, pues esto todo es extraño. Están invadiendo. Y entonces ese linfocito orquesta una respuesta inmune de mi organismo contra mí mismo. ¿Por qué? Porque en mi sistema inmune no hay nadie que le diga a ese linfocito que no haga nada. Entonces, una enfermedad de injerto contra huésped derivada de una transfusión, 100% de mortalidad, el paciente se muere. Falla hepática, alteraciones en piel, fiebre, ¿no? Entonces, estos pacientes que tienen un inmunocompromiso muy, muy importante, debemos de darles, ¿qué tipo de paquetes? ¿Radiados o leucorreducidos? Radiados. La radiación pega y mata al linfocito. Entonces, al matar el linfocito, ya ese linfo ya no le hace nada al organismo. ¿Sí? Bien, la siguiente. Bueno, ya nada más para terminar, ya mencioné lo de desleucocitar. Para desleucocitar un paquete, se le pega un filtro. Y ese filtro atrapa a los leucocitos. ¿Para qué quiero yo atrapar los leucocitos? Lo que pasa es que ahí viene escondido el CMV. Y el CMV en pacientes inmunosuprimidos los mata, ¿no? Entonces, paquete radiado es para evitar el EISH, enfermedad de injerto contra huésped. Paquete leucorreducido es para evitar infección por CMV, principalmente. Indicaciones, pacientes que van a trasplante médula ósea, altamente inmunosuprimidos, con Hodgkin y neonatos menores a 1.2 kilos de peso, que aquí tenemos un montón. Bueno, para transfundir unos eritrocitos, pues, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos saber el grupo. ¿Esto qué termina? ¿Ya acabó? No. Ah, no, todavía no. Necesitamos saber el grupo, al anterior, perdón. Necesitamos saber el grupo y tenemos que hacer una prueba cruzada. ¿Qué hacemos para encontrar el grupo? Pues utilizamos lo que llamamos antisueros. Un antisuero tiene anticuerpos, ¿sí? Entonces, este frasquito tiene anticuerpos anti-A, este frasquito tiene anticuerpos anti-B, la mezcla de anti-A y anti-B, anti-D, el D significa RH. Es un potenciador, que es el suero de Coombs, y este es albúmina, que es otro potenciador. La siguiente. Entonces, lo que vamos a hacer es que con esos anticuerpos, le vamos a echar a los eritrocitos. Entonces vamos a mezclar una gota de sangre que tiene antígenos, una gota del color que tiene anticuerpos. ¿Sí? Cuando el antígeno es atrapado por el anticuerpo, ¿qué va a pasarle al eritrocito? Se aglutina. Pues llega el anticuerpo, encuentra al antígeno y aglutina a los eritrocitos. Si llega el anticuerpo y no encuentra el antígeno, pues no pasa nada, ¿verdad? No aglutina. Bueno, en ese fenómeno se basa la búsqueda de grupo. Entonces, en esas tarjetitas, aquí yo tengo anticuerpos anti-A, en esta anticuerpos anti-B, en esta anticuerpos anti-A y anti-B, aquí tengo anticuerpos anti-D, la siguiente es un control negativo, y hasta ahí vamos a quedarnos. Si se fijan, es azul universalmente, en todos lados el anti-A es azul, el anti-B es amarillo, el anti-D es transparente. Bien, entonces también van a ver ustedes que aquí hay unas gotitas rojas. Estas gotitas rojas son de sangre.
Estas de aquí para acá, excepto las dos últimas, estas de aquí para acá, es sangre del paciente. Entonces el equipo agarra y echa ahí unas gotitas y esperamos a que dé la reacción. Entonces aquí tenemos un filtro que a ver si se alcanza a ver. A ver la otra. Miren. A ver si se alcanza a ver. Aquí hasta acá es el límite del líquido. Y de aquí para acá hay unas microesferas de cristal. Entonces, ese es nuestro filtro, estas esferas de cristal. Entonces, cuando nosotros agarramos esa tarjeta y la centrifugamos, pues por la fuerza centrífuga, los eritrocitos que estaban acá arriba van a migrar abajo. Pero, ¿qué pasa si los eritrocitos están todos unidos ahí como una plastota? ¿Qué pasará? Pues no pasan y se quedan aquí arriba. ¿Ven? Entonces tenemos una tarjeta que hay eritrocitos que pasaron hasta abajo y otros eritrocitos que se quedaron arriba en el filtro. ¿Sí? Entonces, aquellos eritrocitos que pasaron hasta abajo significa que no tienen el antígeno. Por lo tanto, este paciente, Martínez Silva, no tiene A, no tiene B, no tiene AB. ¿Qué grupo es? O. Pero sí tiene D. ¿Qué grupo es? O positivo o RH positivo. Así sabemos cómo es el grupo. Este de acá, ¿qué es? ¿O qué? O negativo, porque el RH, que es el anti-D, pasó hasta abajo. ¿Sí? Esa es la forma, digamos que más nueva, ya tiene como 30 años, pero es la más nueva, de que nosotros podemos ver el grupo, porque se ve perfectamente bien el grupo. ¿Qué es esto de acá? Estos dos últimos. Pues le llamamos la prueba inversa. La prueba inversa, nosotros vamos a buscar a lo que se llama anticuerpos naturales de grupo. A ver si me explico. Vamos a ver este, ¿no? Este que es O, tiene anticuerpos naturales contra A y contra B. ¿Cómo lo sé? Porque en estas dos copitas ahora mezclé plasma del paciente y eritrocitos que me vende el dueño de la tarjeta. Eritrocitos con A positivo y eritrocitos B positivo. Entonces mezclo plasma del paciente con eritrocitos del fabricante y veo que aglutina. Y entonces veo con eritrocitos B también aglutina. Entonces aquí infiero que el paciente, que es O, tiene anticuerpos anti-A y anti-B. A ver la otra. Fíjense bien. Este de aquí es un B positivo, porque A está negativo, B está positivo, y tiene anticuerpos naturales anti-A, pero no tiene anticuerpos naturales anti-B, si no estaría hemolizando todos los días, ¿no? Y miren, este que es un A, tiene anticuerpos naturales contra B. Entonces, yo tengo anticuerpos naturales contra los grupos que no tengo, ¿sí? Por eso es que no nos podemos equivocar en la transfusión. ¿De dónde? ¿Quién me dice de dónde salieron esos anticuerpos? ¿De dónde habrán salido? De la madre. Pues no, fíjate, porque estos son señores como de 70 años. Si fuera uno de 4 meses o un recién nacido, sí tiene razón. Por eso ya son unos vejetes ahí, a ver, ¿de dónde? Pues sucede que el grupo ABO, que es un grupo de azúcares, proteínas, que es súper común en la naturaleza. De tal forma que el grupo ABO se parece a partes de virus, de bacterias, inclusive de alimentos. Entonces, desde que nacemos y nos estamos colonizando ahí por el canal del parto, empezamos a hacer anticuerpos naturales contra el grupo que no tenemos. Una como reacción cruzada.
Y esto es tan constante que le llamamos la prueba inversa. ¿Inversa por qué? Es un paciente que es A, tiene anticuerpos naturales anti-B. Aquí utilizamos eritros del paciente y aquí utilizamos plasma del paciente. Uno que es, B, tiene A, anti-A, y uno que es A, tiene anti-B. Uno que es O, tiene anti-A y anti-B. Y uno que es AB, no tiene nada. Porque si no estaríamos lisando todos los días. Bien. Entonces, por eso, de ahí la siguiente. Ahora sí. De ahí salen las alternativas de uso de transfusión. Por eso es que el O es el donador universal. Yo soy A, yo tengo anticuerpos anti-B. Si me ponen O, mi anti-B no se le va a pegar al O. Entonces, por eso el O me puede donar. El que es B puede recibir O. El que es O solo puede recibir O. ¿Quién de aquí es O? ¿Tú eres O? Si no tengo sangre O, ¿qué te pongo? Nada. Esa es la respuesta. Para un no, así se esté muriendo, oiga, doctor, es que necesitamos sangre. Tú le metes sangre A o sangre B y el paciente muere. Así tuvimos un paciente hace, que habrán sido unos 3 meses, ahí en el ISSSTE. El paciente es O y se llamaba igual, los dos, uno es B y otro es O. De repente dijeron, transfusión para Miguel Ángel, ya, le daban el eritrocito, dicen, ay, ¿qué era? Es B, pues a ver, ¿a quién? Chin, y se lo pegó al O. Pasaron 5 minutos, que han sido unas 10 gotitas, y el paciente se puso amarillo, tuvo dolor en fosa renal, precisamente porque los eritrocitos se le rompen tanto que la hemoglobina llega y tapa el riñón. El paciente tuvo insuficiencia renal, de por sí estaba mal, ¿no? Era un cirrótico que le dimos insuficiencia renal, se salvó de puritito pelo, de veras, no le tocaba, pero por eso se muere la gente, ¿no? Y en eso se basan las recomendaciones de transfusión. Entonces, un O le puede dar a quien sea en sangre, pero un O solo puede recibir O en sangre. El A nos favorece porque podemos recibir A y podemos recibir O. El B puede recibir B o puede recibir O, y el AB pues puede recibir cualquier grupo. Si se fijan, hasta ahorita no me he metido con el RH. El RH es otro boleto. Entonces, esto es para pacientes mayores de 4 meses. La siguiente. Entonces, la anterior. Bien. Pacientes menores de 4 meses, por lo general, le metemos el grupo de la madre. ¿Por qué? Si yo soy niño A, necesito una transfusión, ¿qué anticuerpos voy a tener? Y soy recién nacido. Y mi mamá es O. Anticuerpos anti-A y anti-B. Porque la mamá durante el embarazo nos pasó anticuerpos. Por eso es que en estas guías, recién nacidos y menores de 4 meses son otras recomendaciones, ¿no? Es muy diferente. Bien, entonces, para sangre no nada más es O con O, A con A, o las alternativas, ahora sí las primeras que me salten, por favor. Sino, realizar la prueba cruzada. ¿Qué es una prueba cruzada? Una prueba cruzada, yo voy a buscar intencionadamente anticuerpos en el plasma del paciente. ¿Contra qué? Contra los eritrocitos de la bolsa que le voy a poner. Esa es una prueba cruzada. Entonces, agarra, por eso se ve amarillo aquí, porque nosotros utilizamos plasma del paciente. Entonces, pone plasma del paciente y se pone eritrocitos de las bolsas. Aquí está la bolsa 16-27 y la 16-18. Y aquí es el autotestigo, que el autotestigo finalmente es un CUMS directo, ¿no? Bueno, se mezclan las dos, se centrifuga, y si pasó hasta aquí abajo los eritrocitos, entonces es compatible. ¿Por qué? Porque no hay anticuerpo que agarre al eritrocito. Entonces estas sangres las puedo poner a este paciente y es compatible, ¿no? La siguiente. ¿Qué pasa aquí? Fíjense, aquí vemos que hay eritrocitos que se me quedaron en el camino. Entonces, de todas estas, solo 2 son compatibles con el paciente. Y estas de acá son
incompatibles. Entonces, cuando un químico le dice, oiga, tenemos un paciente con bolsa incompatible, es porque está viendo esto. Está viendo que el paciente tiene anticuerpos contra los eritrocitos. ¿Sí? Entonces, esta bolsa no se transfunde. Por eso es fundamental una prueba cruzada. La prueba cruzada se tiene que hacer siempre antes de cada transfusión de eritrocitos. Oye, doctor, pero yo tengo una duda porque dice aquí la norma oficial mexicana que en un sangrado o una hemorragia obstétrica necesita la señora tener un paquete en 5 minutos. Si no, se muere. Es cierto, eso dice la norma. Y fíjense que como se ve un poquito verdecito, es porque tiene suero de Coombs. Es decir, sangre, plasma y suero de Coombs. Se tiene que incubar esto durante 30 minutos a 37 grados centígrados para que se dé bien la reacción. Entonces, ¿cómo le hacemos en esos casos que urge una sangre? Pues se pide una prueba en salina. Una prueba rápida en salina. Agarran un poquito de sangre, un poquito de solución salina, un poquito de plasma, lo mezclan, centrifugan 3 minutos y leen. Si hay aglutinación, no se transfunde. Si no hay aglutinación, entonces se monta esta prueba y se transfunde. Limitaciones de la prueba en salina rápida es que a lo mejor no veo este graniento que veo aquí y puedo tener una reacción transfusional. Pero es para un paciente que está sangrando y se va a morir si no tiene en 5 minutos la sangre. No es para un paciente que se me olvidó ponerle sangre y ya está en quirófano. No. Por eso necesitamos hacer una prueba cruzada. Esta incubación de 30 minutos nos asegura de que el anticuerpo fue y buscó el antígeno. Por eso es importante. La siguiente. Bueno, hace un poquito más rápido, ya vienen lo que son las plaquetas. Trombocitopenia y trombocitosis. Vamos a ver que la trombocitopenia a cualquier edad es menos de 150,000 plaquetas. Ahí está mal el simbolito. Trombocitosis, más de 450,000 plaquetas. Alteraciones clínicas de un paciente con problemas de plaquetas son petequias y equimosis. Sangrado mucocutáneo, la siguiente. Dosis habitual es 1 unidad por cada 10 kilos de peso. Dosis óptima en niños, 1 unidad por cada 5 kilos de pesos. En adulto es 4 unidades por metro cuadrado. Y cuando tenemos trombocitosis, por lo general en niños hasta 2 millones de plaquetas, no pasa nada. Es ácido acetil salicílico, 1 a 5 miligramos por kilo cada 24 horas, todos los días por las mañanas. La siguiente. ¿Cuándo vamos a tener un paciente con trombosis? Cuando tenemos una alteración relatada de Virchow. Este cuate dijo, bueno, pues tenemos 3 factores importantes que nos van a dar la trombosis: estasis vascular, daño endotelial y síndromes de hipercoagulabilidad. Cuando tenemos uno o varios de estos 3, entonces es cuando se desencadena la trombosis. Embolismo también nos da trombosis. Medicamentos como la L-asparaginasa también nos producen trombosis. Neoplasias sólidas también nos da trombosis. Y hemorragia, pues la CID, la M3, acuérdense que la M3 tiene una molécula que se llama anexina 2, que lo que hace es activar la plasmina. Entonces es una CID muy sangradora, porque lo que sucede aquí es que hay mucha fibrinólisis. Es decir, primero se rompen los coágulos, todos, y ahí se empiezan a consumir todos los factores de coagulación. Por eso es que tenemos CID con la M3, por eso es que es muy sangradora, por eso es que es difícil a veces de tratarla, por eso es que mejora con el ATRA. El ATRA, de inducir maduración en el promielocito, entonces se quita la anexina 2, baja el efecto que es parecido a la fibrinólisis, y entonces el paciente se le quita la CID. La siguiente. Tratamiento de trombosis. Yo casi no utilizo heparina porque es un poco, pues, latoso estar tomando tiempos de coagulación cada 6 horas, midiendo el TTP. Yo prefiero, cuando se puede, utilizar las heparinas de bajo peso molecular, heparinas chiquitas, truncas, que ustedes lo ponen de forma subcutánea, 2 veces al día, 1 vez al día. Sí hay forma de monitorizarlo, no tenemos en México, pero es más estable el efecto anticoagulante y no tenemos tanto sangrado como un paciente que utilizamos heparina. Los cumarínicos y aquellos inhibidores de la vitamina K, es un poco difícil el manejo en niños, precisamente porque el niño toma mucha leche, ¿no? Y entonces eso nos impide un poquito la absorción de
de estos anticoagulantes orales. Hay unos nuevos que no están aprobados en niños todavía, pero que a lo mejor alguna vez los vamos a utilizar. Es el rivaroxaban y el dabigatran. Y finalmente está lo que llamamos trombolisis con RTPA. ¿Cuándo se utiliza la trombolisis? Según el CHEST, cuando tenemos un órgano que está en peligro, o que la vida está en peligro, o que una extremidad del paciente está en peligro. Si tenemos un trombo y no hay peligro de que haya muerte o de que haya pérdida de un órgano, entonces no se tromboliza. La trombolisis es un procedimiento altamente riesgoso. Entonces, ¿cómo quitamos el trombo? Pues anticoagulamos al paciente. Y solito el sistema fibrinolítico nativo del paciente es el que deshace el trombo, ¿sí? Entonces, por eso es que la base casi siempre es anticoagulación. Y la hemorragia, pues tenemos que ver por qué está sangrando, falta de plaquetas, alteración de tiempos de coagulación, entonces se transfunden plaquetas o se transfunde plasma. Hay algunos que han estado poniendo antitrombina 3 y proteínas activadas con resultados discutibles para los pacientes que tienen sepsis, se ha visto principalmente, no tanto para los pacientes con cáncer. La siguiente. Es un plasma descongelado, se tiene que congelar a menos 30 grados, se tiene que congelar en las primeras 6 horas de haberse obtenido para que los factores de coagulación estén intactos. Por es que utilizamos el anticoagulante a base de citratos, porque los factores de coagulación aquí están intactos. Y entonces el plasmita, al meterse dentro del paciente, el paciente tiene calcio. Se activa toda la cascada de coagulación, todos los factores. Por eso es bien importante ese anticoagulante, el de a base de citratos. La siguiente. Indicaciones para transfundir plasma es corrección de deficiencia de factores de coagulación y pacientes con sangrado. En ninguna dice corrección de tiempos de coagulación, no. Es corrección de deficiencia de factor de coagulación y sangrado. ¿Dónde lo vemos mucho? A lo mejor aquí no, pero en los adultos, los cirróticos, ahí está su plasma cada 8 porque el TP y el TTP no coagulan. Y no va a coagular, no va a coagular. O sea, lo que vamos a hacer es, le vamos a poner plasma mientras esté sangrando de su varices esofágica, por ejemplo. Pero si no está sangrando, ya es un paciente cirrótico que no se le va a transfundir plasma para corregir factores de coagulación, eso que quede fuera de la cabeza. No se corrigen los tiempos de coagulación, esa es una prueba. Lo que vamos a corregir es la deficiencia del factor y sangrado. La siguiente. Contraindicaciones, hipovolemia, plasmaféresis, que no necesitemos reemplazo de factores de coagulación, como en el Guillain-Barré. El Guillain-Barré, el problema es que queremos barrer muchos anticuerpos. En cambio, en la púrpura trombocitopénica trombótica necesitamos meterle la ADAMS-13. La ADAMS-13 viene en el plasma y ese es un recambio plasmático que se hace con plasma. Falso para utilizar en apoyo nutricional, más falso para hipoalbuminemia o inmunodeficiencias, y paciente asintomático con alargamiento de tiempos de coagulación, falso. Para eso, la siguiente, no se utiliza el plasma. Ahora bien, ¿cómo transfundimos el plasma? Pues exactamente al revés que los eritrocitos. No se vayan a confundir, porque igual aquí, pacientes se mueren. Paciente que es O, puede recibir cualquiera. Pero el A no puede recibir O, porque el O tiene anti-A y anti-B. Y el B tampoco puede recibir O. Y el AB solo puede recibir AB. ¿Sí? Entonces, donador universal en plasma es el AB. Donador universal en sangre es el O. No se vayan a equivocar. ¿Dónde viene el problema? Con estos dos. No hay plasma. Para empezar, es muy difícil que no haya plasma. Un banco de sangre puede faltarle eritros, puede faltarle plaquetas, pero casi no falta plasma, porque el plasma dura 1 año en congelación. Los eritros duran 1 mes, 40 días, y las plaquetas duran 5 días. Pero con 1 año de duración, nunca falta plasma. Entonces, por eso es difícil a veces que se equivoquen. Con A casi siempre es A, le ponemos plasma, pero no se vayan a equivocar. El O no le da más que el O en plasma. ¿Sí? Bueno, siguiente.
Dosis por lo general es de 10 a 20 mililitros por kilo por dosis. Esto sabemos que nos eleva máximo 40-50% la actividad de los factores de coagulación. 40 mililitros por kilo por dosis sabemos que nos eleva 100% de factores de coagulación, pero imagínense, yo que peso 60 kilos, por 40 son como 2.4 litros de plasma, pues no me caben, ¿no? Por eso es que la dosis de plasma siempre es bajita, la siguiente. Y cuando tenemos una deficiencia de un factor en particular, se prefiere mejor administrar el factor que falta. Recomendaciones generales, con filtro, por favor. Se transfunde también, igual, con filtro. Se tiene que descongelar. ¿Cómo se descongela? Se mete en una bolsa de plástico y se mete en una cubeta con agua, que puede estar inclusive entre 30 y 37 grados centígrados, y en 20 minutos tiene usted descongelado su plasma. La siguiente. Riesgos, este es el que más anafilaxia nos da urticaria, nos da comezón, podemos tener también un paciente con hipervolemia, trali, que es el daño pulmonar agudo asociado a transfusión, que es algo muy grave, afortunadamente nunca lo he tenido, pura suerte, toxicidad al citrato, que ya lo habíamos visto, y reacciones febriles, la siguiente, no hemolíticas. Finalmente los críos, una doctora muy famosa, que se dio cuenta que al descongelar en plasma el frío, es decir, si del congelador sacan la bolsita y la meten al refrigerador, se descongela, pero se mantiene frío ese plasma. Bueno, pues así se centrifuga y lo que quedó hasta abajo se llama crioprecipitados. Esa sustancia es rica en 8, 13, en von Willebrand y en fibrinógeno. Y son bolsitas pequeñitas de 5 a 25 mililitros, la siguiente, que se utilizan principalmente en hipofibrinogénemia, en CID, en disfibrinogenemia, en deficiencia de 13, la siguiente. Este es un crío, la siguiente. No la puse, la anterior. El crío, físicamente, es la misma bolsita que la del plasma, nada más que está súper delgadita, porque le quitamos el sobrenadante. Nada más tenemos ahí un concentrado de 8 de fibrinógeno. ¿Cómo sabemos que es crío? Porque debe de decir crioprecipitado y porque la bolsita está bien flaquita. La siguiente. Indicaciones, la siguiente depende... bueno, ya vamos a las plaquetas. Así, para finalizar, aquí para transfundir plaquetas tenemos de dos sopas. El paciente que está sangrando y el paciente que va a sangrar. Para el paciente que va a sangrar, nosotros por lo general le pedimos un paciente que esté estable en buenas condiciones, que tenga más de 10,000 plaquetas. Todo aquel paciente con menos de 10,000, regla de transfusión, se transfunde. Oiga, pero está tranquilo, se transfunde, porque el riesgo de sangrado intracraneano es muy alto. Paciente que tiene fiebre o infección debe tener cuando menos 20,000, si no, se transfunde. Paciente que se va a operar, cuando menos 50,000. Aquellos que le vamos a hacer punción lumbar, lo ideal, aunque esto dicen nuestras normas mexicanas, más de 20,000, lo ideal es que tenga cercano a 100,000 para evitar la infiltración de blastos al sistema nervioso central. La siguiente. Situaciones especiales, un paciente que le vamos a abrir el coco con neurocirugía, más de 100,000 plaquetas, y aquellas trombocitopatías raras, donde tenemos plaquetas pero no funcionan, no importa el número de plaquetas. Tenemos paciente sangrador, paciente con Glassman, se transfunde. O Bernard-Soulier, o May-Heglin, etc., se transfunde. La siguiente. Ahora tenemos un paciente sangrando. Bueno. Paciente con leucemia y sangrado, 40,000 plaquetas. ¿Qué es sangrado? Petequias y equimosis nuevas, ¿no? No necesitamos ver el chorro de sangre. Petequias y equimosis nuevas es sangrado en piel. Debe tener más de 40,000, cuando menos. Pacientes con anemia plástica, ¿no? Sangrado activo y recurrente, una epistaxis que no para, hay que subirla a más de 50,000. Hemorragia intracránea, siempre proteger la cabecita, más de 50,000. Trombocitopenia por consumo, secuestro, CID, ya les decía yo, con horario. Si tenemos nosotros un paciente con anemia plástica y tiene 0 plaquetas, con una buena dosis de transfusión que le demos, nos aguanta bien 2 o 3 días. Pero un paciente con CID, a ese sí, hay que ponerle cada 8 horas o cada 12 horas. Muy diferente los tipos de trombocitopenia. Y las trombocitopenias inmunes, la siguiente, por lo general yo no las transfundo.
Una vez llegó por ahí una PTI con sangrado intracraneano, estaba muriendo, bueno, pues a esa se transfunde. Pero en las otras, por lo general, no se transfunde. Se les pone gamma-globulina, esteroide, algo que tengamos, pero la transfusión solo se hace a menos de que peligre la vida del paciente. Cuando también ponemos plaquetas, cuando hay transfusión masiva, y bueno, ya estas no las utilizamos. La siguiente. Aquí no hacemos cirugía cardíaca todavía. La siguiente. Bueno, ¿cómo se conservan las plaquetas? De 20 a 24 grados centígrados en agitación continua y viven máximo 5 días. Por eso es que muchos hospitales sufren de plaquetas, porque a veces se llegan a tirar. Dosis en niños que pesan poquito es de 1 unidad por cada 10 kilos, la dosis óptima es 1 por cada 5 kilos, y los niños más pesaditos es 4 unidades por metro cuadrado, o dosis óptima una féresis. La siguiente, una féresis equivale a 6 o hasta 10 unidades de plaquetas convencionales. Es un agitador de plaquetas muy rudimentario, de forma horizontal, sin embargo, este es mucho mejor que dejarlas ahí sin agitarse. La siguiente, que es el que tienen aquí ustedes. La siguiente, bueno, muy bien. Entonces, esas también, igual que los demás hemoderivados, esto no se transporta con hielo, pero sí se transporta en un contenedor termoaislante limpio y se tienen que estar agitando. ¿Qué pasa si dejamos más de 15 o 30 minutos las plaquetas sin agitar? Se empiezan a agregar, solitas, tienden a agregarse. Entonces, cuando las metemos con el filtro, esas plaquetas se van a quedar en el filtro. Las plaquetas siempre, pero siempre se transfunden con filtro. Oiga, pero es que se van a quedar ahí en el filtro, pues que se queden agregadas ahí a que nos hagan un embolismo en el paciente, pues mejor que se queden ahí, ¿no? Siempre con filtro. Bueno, muy bien. Pues yo creo que ya es todo. Así brevemente son las principales indicaciones. Ya después en otra oportunidad veremos lo que es transfusión neonatal, exsanguino-transfusión y algunos anticuerpos irregulares fuera del ABR, ¿no? El grupo en las plaquetas se expresa débilmente. Por lo tanto, nosotros podemos transfundir cualquier grupo a cualquier paciente. Sin embargo, en niños se prefiere siempre darlas del mismo grupo. Pero si está sangrando y está trombocitopénico y no tenemos del grupo, se le ponen de la que tengamos, ¿sí? Se puede, se vale. Si no, vamos a tener un paciente que va a morir por hemorragia. Lo segundo es lo que siempre abordo, lo de la fiebre. No hay una indicación que me diga no transfundas con fiebre, no la hay. El miedo es de que tiene fiebre y no vamos a ver la reacción transfusional. ¿Para qué se hacen si ni los ven? Nadie los ve, le ponen la transfusión, se da la vuelta y la mamá va y le dice a la enfermera, ya acabó, y nadie vio qué pasó, ¿no? Entonces, no. Un paciente que tiene 4 hemoglobina, que está febril, si no, pregúntenle a los de terapia, ¿cuánto no consume de oxígeno? ¿Cuánto necesita ese paciente hemoglobina para que esté bien? Entonces necesitamos darle una ayudadita. Hay pacientes que ni modo, tienen fiebre, se tienen que transfundir. Paciente con 4 hemoglobina, esos neutropénicos que duran como una semana con fiebre, no lo vamos a tener horas anémico. Hay que echarle la mano, hay que transfundirlo. Nunca me ha pasado nada transfundiendo un paciente con fiebre, ¿sí? Entonces, hasta ahorita no hay una indicación real de que digan no se transfunda con fiebre. Al contrario, hay que mejorar las condiciones del paciente en cuanto se pueda, ¿sí? Hay una reacción que se llama reacción hemolítica febril. Y esa es bien gacha, bien gacha. Yo sí la he visto ahí en el ISSSTE y principalmente nos pasan con las plaquetas. Que pasan muchos leucos en la transfusión y el paciente está así tranquilito, le sube la fiebre a 40 o lo que más del termómetro, empieza con escalofríos, alteraciones del estado de alerta, se pone pálido, frecuencia cardíaca de 200, parece que se va a parar, como si hubieran metido un bolo de bacterias, y no, esa es una respuesta febril a leucocitos. ¿Eso lo podemos ver? Pues sí lo podemos ver. Pero los que la hemos visto son fiebres brutales. O sea, que si tiene 38,
pues a lo mejor se nos va a subir a 40, ¿no? Pero de todas formas se le iba a subir por los leucocitos, no porque tenga fiebre el paciente. Pues es que si hay una indicación absoluta de transfusión del paciente, se tiene que transfundir. Estas indicaciones son sacadas de un documento que se llama Recomendaciones para la transfusión de hemoderivados, lo pueden buscar por internet, ya es un documento oficial, ¿no? Está el logo de la Secretaría de Salud, y ahí vienen todas las indicaciones, y una indicación, o sea, las indicaciones que vienen ahí es porque se tiene que hacer, ¿no? No es que vamos a esperar a que mejore el paciente, no va a mejorar si no hacemos nada, ¿sí? Entonces, si el paciente requiere la transfusión, si es absolutamente necesaria la transfusión, no importa si tiene fiebre, hay que mejorar las condiciones del paciente, ¿no? Pues muchas gracias.